Listo, buenos días a todos y hoy continuando con el ciclo de hombro, la doctora Daisy López nos va a hablar de un tema que es bastante interesante porque no hay mucho de esto y es la inestabilidad cromioclavicular hacia posterior. Entonces, doctora Daisy, bienvenida. Listo, buenos días. Entonces hoy vamos a hablar de inestabilidad posterior acromioclavicular. Dentro de los objetivos de esta charla está entender la anatomía y la biomecánica de la articulación acromioclavicular y su influencia en la inestabilidad posterior, dar a conocer las pruebas clínicas disponibles para diferenciar la patología acromioclavicular y su estabilidad, mostrarles cuál fue la búsqueda de la literatura sobre las proyecciones y las diferentes mediciones disponibles para abordar la inestabilidad dinámica posterior y dar a conocer una nueva clasificación propuesta para la luxación acromioclavicular teniendo en cuenta la inestabilidad posterior. Entonces, inicialmente, como el recorderis de anatomía, pues sabemos que la acromioclavicular es una articulación artroidea que es incongruente y que su estabilidad está dada principalmente por los ligamentos extraarticulares. En esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Realmente encontramos la articulación acromioclavicular con su cápsula, su principal ligamento acromioclavicular superior, el ligamento córaco clavicular, el ligamento coracoacromial, y estos son básicamente los principales ligamentos que están en relación con la articulación acromioclavicular. Entonces, biomecánicamente, ¿qué tenemos que saber para entender la inestabilidad posterior acromioclavicular? Estos son diferentes esquemas sacados de unos modelos biomecánicos en cadáveres en los cuales van resecando los diferentes ligamentos y van definiendo cuál es la posición que toma la clavícula respecto al acromion en cada lesión ligamentaria. Entonces vemos como están en esta imagen de la izquierda y superior, lo que encontramos es el ligamento conoide, el trapezoide y el acromioclavicular intacto, y lo que hace es mantener una adecuada congruencia y una adecuada alineación acromioclavicular. Cuando vemos que hay una sección de los ligamentos acromioclaviculares, entonces lo que vamos a ver es una traslación posterior de la clavícula, y cuando vemos los seccionados, tanto del trapezoide como el conoide, no solamente se hace la traslación posterior de la clavícula, sino una rotación y una elevación de la clavícula. Biomecánicamente esto es lo que pasa con la sección de cada uno de los ligamentos. Sin embargo, también es importante, además de saber cuál es el principal restrictor, tanto vertical como horizontal, tenemos que saber en dónde están ubicados. Entonces, este es otro esquema que lo saqué de otro análisis biomecánico de cadáveres, en los cuales nos muestran básicamente qué nos quieren mostrar. Es la relación, este círculo lo que nos quiere esquematizar es la cápsula articular acromioclavicular y su relación tanto con el extremo más medial del acromion como con el extremo más distal de la clavícula. Entonces ellos dicen que más o menos hay de 2 a 3 milímetros hacia el lateral del extremo medial del acromion de cápsula articular y de 3 a 4 milímetros hacia medial al extremo distal de la clavícula. Con lo cual, ¿eso para qué nos sirve? Es más o menos para tener una referencia y hasta dónde se podría resecar el extremo distal de la clavícula sin que se produzca una inestabilidad por daño de los ligamentos acromioclaviculares y de la cápsula articular. Y adicionalmente tenemos las distancias desde el extremo más distal de la clavícula hacia el trapezoide, que son de 25 milímetros, y hacia el conoide, que es de 47 milímetros. Esto nos sirve básicamente es para saber qué tanto se podría resecar del extremo distal de la clavícula y de la parte del acromion si es necesario. ¿Para qué? Para no inestabilizar esta articulación, y ya les voy a contar por qué. Entonces, biomecánicamente, otra cosa que es muy importante es saber
qué tanto aporta a la estabilidad antero-posterior acromioclavicular la cápsula articular del acromioclavicular. Entonces, digamos que la cápsula la dividen en unas porciones anterior, una porción superior, una porción posterior y una porción inferior. En este análisis biomecánico en cadáveres lo que muestran es que la contribución, sobre todo para traslación antero-posterior, está por la parte superior y posterior de la cápsula articular, y la parte superior también, digamos que hacen énfasis en que se sobrelapan tanto la cápsula articular como el ligamento acromioclavicular superior. Entonces, en este estudio biomecánico muestran que la influencia de la lesión de la cápsula articular, sobre todo la parte superior y posterior, en la traslación antero-posterior y en la inestabilidad posterior acromioclavicular. Este otro esquema, ¿qué nos quiere decir? Y realmente tenemos que diferenciar dos cosas. Una es una inestabilidad posterior acromioclavicular, digamos, postraumática por una luxación acromioclavicular, y la otra es una inestabilidad posterior iatrogénica por una resección del extremo distal de la clavícula. Esas dos son cosas que se tienen que identificar, pues saber cuál es el origen de la inestabilidad posterior. Y este es un estudio biomecánico también de cadáveres que lo que nos quiere mostrar es qué tanto resección de la clavícula qué tanta resección se puede hacer y qué tanto puede influir en la inestabilidad posterior al dañar la cápsula articular en su porción más superior y posterior. Entonces aquí lo que muestran es cómo, digamos, en la clavícula nativa, sin ninguna resección, cómo empieza a aumentar la traslación posterior de la clavícula a medida que se reseca más distancia de la clavícula. Entonces aquí muestran cómo cuando solamente se libera la cápsula inferior acromioclavicular a 5 milímetros de resección, a 10 milímetros de resección, y cuando se lesiona por completo la cápsula articular, como estadísticamente tiene esta significancia estadística que va aumentando la traslación posterior de la clavícula. Y no solamente la parte posterior, sino la parte superior. Biomecánicamente, otra cosa importante es definir qué otras traslaciones pueden haber dependiendo de cuáles son los ligamentos que están lesionados. Entonces, en este análisis, ¿qué es lo que quieren mostrar? En la parte del eje de las X, lo que muestran es a cuánto ángulo de abducción del hombro se produce el desplazamiento anterior o posterior glenohumeral. Entonces, antes estábamos hablando de la influencia de las lesiones ligamentarias con la posición de la clavícula respecto al acromio. Ahora estamos mirando cuál es la influencia de las lesiones ligamentarias, pero en el cambio del centro de giro de la articulación glenohumeral. ¿Y eso a qué se traduce? ¿Qué tanta disquinesia y qué tanta limitación en el movimiento hay según las diferentes lesiones ligamentarias? Entonces, en este caso lo que vamos a mirar es el ángulo de abducción del hombro, y en las Y's lo que vamos a tener es qué tan desplazado hacia posterior o hacia anterior está el centro de giro de la cabeza de la articulación glenohumeral. Entonces, lo que vamos a encontrar es que los que son varios colores se refieren a la acromioclavicular, y estos que están más arriba, que es el daño del coracoclavicular lateral y medial, o sea, el trapezoide y el conoide, nos va a mostrar que si se dañan los acromioclaviculares, realmente el desplazamiento del centro de giro no es mucho, es decir, los acromioclaviculares no tienen mucha influencia en el desplazamiento del centro de giro de la articulación glenohumeral, pero los coracoclaviculares sí pueden desplazar en un alto porcentaje hacia anterior el centro de giro de esa articulación. Lo mismo en este gráfico de la derecha,
estamos en las Y lo mismo, el movimiento de abducción, y en las X en las X el movimiento de abducción, y en las Y tanto superior como inferior el desplazamiento. Y básicamente es más o menos el mismo comportamiento. Cuando se lesionan los coracoclaviculares, el desplazamiento del centro de giro es hacia inferior, mientras que cuando se dañan los acromioclaviculares realmente están muy parecidos a la línea de base. Luego no hay una influencia biomecánica del daño de los acromioclaviculares en la articulación glenohumeral. Y este es en cuanto a medial y lateral, y muestran lo mismo. Entonces, al aumentar el grado de abducción de la articulación glenohumeral, el desplazamiento, cuando hay daño del lateral, coracoclavicular lateral y medial, lo que se produce es un desplazamiento hacia el lateral del centro de giro. Entonces, con esto, biomecánicamente, pues tenemos dos cosas. Cuando hay un daño de la cápsula articular y de la porción más superior del ligamento acromioclavicular, lo que se va a producir es una traslación posterior de la clavícula respecto al acromio. Cuando hay un daño de los de los coracoclaviculares, lo que va a haber es un desplazamiento superior de la articulación acromioclavicular. Entonces, vemos como el principal restrictor superior-inferior son los coracoclaviculares, y antero-posterior van a ser los acromioclaviculares. Entonces, viendo esto, ¿qué desenlaces clínicos tenemos teniendo en cuenta los dos orígenes de esta inestabilidad posterior acromioclavicular? Puede ser de origen iatrogénico, y ya vimos cómo resecar más clavícula puede aumentar la inestabilidad posterior acromioclavicular, y eso realmente hay muy pocos estudios que digan si qué tanto traslación posterior uno tolera y qué tanto eso se vuelve clínicamente significativo. Estos dos estudios, tanto del 98 como del 96, son estudios en los que recogen más o menos 17 pacientes el primero y 73 pacientes el segundo, y lo que ellos muestran es que más de 12 milímetros de traslación anteroposterior, digamos que producen síntomas, y el principal síntoma es dolor y algo de disquinesia de la escápula, pero pues no está descrito en este estudio, solo está descrita el desenlace de dolor. Y Escola en el 96, 73 pacientes muestran también lo mismo, que resecar más de 10 milímetros del extremo distal de la escápula empieza a producir dolor. Esto en cuanto a ese tipo de inestabilidad posterior iatrogénica. El problema, ¿cuál es en la literatura? Que primero no está estandarizado cómo medirlo, y segundo, no está descrito hasta qué punto uno tolera y hasta qué punto eso va a ser clínicamente significativo. Ya en la parte postraumática, digamos que hay seguimientos de el grado 3 de Rockwood, que es como el más discutido y en el que tenemos en cuenta la traslación posterior y la inestabilidad posterior. Hay bastantes artículos que hablan del manejo conservador. El problema es que no hablan exactamente, no correlacionan el manejo conservador con la cantidad de inestabilidad horizontal residual, y eso con si aumenta o no el dolor y si aumenta o no la inestabilidad. Entonces, de los desenlaces clínicos postraumáticos que encontré que hablaran directamente de la inestabilidad horizontal residual, en 2017 un análisis retrospectivo de 53 pacientes, en los cuales nos cuentan que en las Rockwood 3 y 5 hay una inestabilidad horizontal residual de 18%, esto en manejo no quirúrgico, y con un DASH que se correlaciona con un DASH menor en los pacientes con inestabilidad horizontal residual. Y otro seguimiento, pues que fue a 20 años de manejos quirúrgicos versus no quirúrgicos en Rockwood 3 y 5, nos habla que clínicamente el 33% de sus pacientes son inestables, pero que no tienen limitación para la movilidad. Entonces, no hay nada muy claro, hay algo que sugiere
que tal vez la inestabilidad horizontal residual o pues sí, la residual puede producir síntomas y puede producir algo de limitación de movilidad o disminución de los scores funcionales, pero no está bien delimitado en la literatura. Entonces, a raíz de eso, en el 2014, la ISACOS hizo pues su consenso, y en ese consenso pues hablaba de hacer una modificación, teniendo en cuenta toda esta parte biomecánica de cómo podría afectar la inestabilidad posterior a la movilidad glenohumeral y escapular. Entonces ellos deciden, y ellos en consenso piensan que la tipo 3 debería tener una modificación, y esa modificación es saber si tiene o no una inestabilidad horizontal. En ese caso, cuando ya nos vamos al flujograma de las tipo 3, ellos piensan que más o menos debe hacerse una evaluación clínica y radiológica después de 3 a 6 semanas, y dependiendo de si persiste el dolor y si hay disquinesia de la escápula, pues uno pensaría en tomar unas proyecciones adicionales para saber si hay o no un acabalgamiento de la clavícula distal sobre el acromion, que nos haría pensar que tiene una inestabilidad dinámica posterior, y por eso tendríamos que hacer un manejo quirúrgico. De ahí que, entonces, si venimos con ese algoritmo, tenemos que saber cómo evaluar clínicamente esto. Entonces, clínicamente no hay una prueba específica y sensible del 100%, pero hay pruebas que nos llevan a mirar si el dolor y la molestia que siente el paciente es precisamente el acromio clavicular. Entonces está la prueba de aducción contra resistencia, que tiene una sensibilidad del 77%, el test de compresión activa o el test de O'Brien, que tiene una especificidad del 95%, pero esto no es para acromio clavicular, sino para diferenciarla de rupturas del labrum y de patología del bíceps. Y ver si tiene una disquinesia escapular y la manipulación de la clavícula. Como vemos ahí y como hablamos previamente en el club de revistas, lo que encontramos es que tenemos que estabilizar el acromion y hacerle una movilidad a la clavícula anterior y posterior para definir si hay o no una inestabilidad horizontal. Luego de eso tenemos que saber qué imágenes tomar. Entonces, las imágenes que están descritas incluso desde 1949 es esta proyección de Alexander, donde lo que queremos ver es ver cómo está la relación entre el acromion y la clavícula, y si hay o no un acabalgamiento de la clavícula sobre el acromion. ¿Qué pasa con esta proyección? Es que, digamos que, como lo ven aquí en la imagen de la derecha, digamos que nosotros vemos que está cabalgada, pero él inicialmente dice simplemente si estaba o no cabalgada, pero no valores de referencia. Ya luego, en 2017, este autor empezaron, digamos que, a ver un boom de cosas para definir si hay una o no una inestabilidad posterior por medio de imágenes, y dentro de ellas les voy a mostrar 3 o 4 formas de definir esta inestabilidad posterior, pero pues hay algunas que tienen como sus pros y sus contras, que ya lo van a ver. Entonces, en este artículo del 2017, ellos lo que hablan es hacer una doble proyección de Alexander, es decir, comparativas, para definir si hay o no un overlap de la acromio clavicular. Y ellos, si ven la imagen, en la proyección de Alexander original, los brazos están en aducción, pero en extensión del codo, mientras que en esta ellos piensan que hacer una flexión del codo y colocar, pues digamos que poner el brazo, la mano al otro lado, hace más estrés en la articulación acromioclavicular, y digamos que nos daría una imagen más fiable. Es lo que colocan en su artículo. Entonces lo que ellos hacen es medir qué tanto overlap tiene la imagen y compararlas con el miembro superior sano. Este estudio lo hicieron con 32 casos, fue un análisis retrospectivo, y esas imágenes se tomaron en promedio 3.5 días después de la lesión. Adicional a las imágenes, ellos tomaron como referencia también unas escalas funcionales, tanto el Constant Score como el ACJI, que lo que traduce es Acromioclavicular Joint Instability.
Y esto lo querían, digamos que correlacionar para saber si ese overlap tenía alguna significancia clínica o pues funcional. Entonces, ¿qué miraban ellos? Que la articulación era estable si estaba en línea con el acromion, parcialmente estable si era menos de 0.5 con respecto al acromion y totalmente, pues, inestable mayor o igual a 0.5 del ancho del acromion. Entonces, ellos qué mostraron y qué nos quieren pues, dar a conocer con este tipo de medición es que su validez inter e intraobservador tiene un capa de 0.92 a 0.94, que es realmente buena para este tipo de revisiones, y ellos lo que querían era correlacionar clínica y radiológicamente las tipo 3 y tipo 5 con los diferentes scores que están aquí en esta tabla. Entonces, lo que ellos muestran es que realmente con quien más tuvieron correlación es las tipo 3 con el score de inestabilidad acromioclavicular. Y ellos dicen pues que realmente a medida que va aumentando la inestabilidad posterior, los scores de inestabilidad acromioclavicular van disminuyendo y que por eso es significativo y es valioso pues esta forma de medir la inestabilidad posterior. Este otro estudio que se publicó en 2010 es un protocolo de proyecciones dinámicas en supino, en lateral y axilar. Es un análisis que se hizo prospectivo de 27 pacientes más o menos a los 7 días de la lesión. Y lo que ellos hacen es que inicialmente toman una proyección de zanca AP normal y una proyección axilar. Y a la derecha son como los protocolos que ellos están proponiendo. Entonces, una posición neutra a 90 grados, una posición que la toman como posición número 1, que es a 60 grados de flexión, y una posición número 2, que es a 60 grados de extensión. Ellos no lo miden en distancia, ellos ni en, digamos que en un índice, una diferencia, ellos lo miden es en un ángulo. Y el ángulo va con la superficie articular de la glenoides y con el borde más anterior del acromion y el borde más posterior de la clavícula distal. Y eso se llama el GAC. Entonces, este es en posición neutra, que sería el 0, que estaría, digamos, en 50.2 grados. Y esta sería con flexión de 60 grados, que es la posición 1. Y la posición 2 es con extensión de 60 grados, de 30 grados, perdón. Entonces, lo que ellos quieren medir es que tanto aumenta o disminuye el ángulo. Ellos dicen que realmente un ángulo puede tener menos error de cálculo que una medición en centímetros o una relación. Y ellos pues hablan que entre más aumente el ángulo en la posición número 1, pues va a haber mayor inestabilidad posterior. Entonces, esta medición tiene un margen, un capa interobservador e intraobservador de 0.82 a 0.78, es un poquito menor a la que vimos anteriormente, pero ellos que quieren ver adicional acá, y ellos lo que muestran en estos dos cuadros que me parece valioso, y es que aquí en el de la derecha muestran como la 3 y la 5 en las axilares estándar, digamos que uno encontraba una inestabilidad horizontal en algunos casos, pero esos mismos números aumentaban en las dinámicas, en las evaluaciones dinámicas. Sin embargo, pues ellos que hablan de y que critican de su propio estudio, pues que son muy poquitos pacientes y que realmente un paciente que está adolorido no va a tolerar tanto la movilidad de 3 a 7 días después de la lesión y que por lo tanto no es como tan fácil de hacer. Adicional que tiene unas condiciones muy específicas que si el técnico de rayos X no la sabe, pues no va a quedar adecuadamente la medición de estos ángulos porque no quedan en la posición adecuada las imágenes. Y esta otra forma de medir fue descrita en el 2017. Ellos realmente no toman ninguna proyección adicional, ellos toman la de zanca y toman la axilar. Y lo que ellos quieren es determinar ciertas distancias. Entonces,
Esta CC es la distancia pues normal coracoclavicular. La ACS es dentro del centro del acromion y el dorso de la clavícula, y la extensión lateral, y los otros dos, que es el GCPC, que es desde el centro de la glenoides hacia la parte posterior de la clavícula, y el OL, que es el overlap máximo. Estas dos últimas, ellos pues las tienen en cuenta para inestabilidad posterior, y el ACS y la extensión lateral para inestabilidad anterior. Entonces, ellos que miran con tomaron en cuenta mediciones más o menos 91, y lo que vieron es que tienen una adecuada correlación inter e intraobservador, y que realmente esto de la validez lo comparan con las mediciones que se pudiesen hacer en un TAC, y muestran cómo sí tienen validez sobre todo el ACDC y el GCPC. Luego, ellos lo que dicen es que proponen estas dos medidas para el estudio de la inestabilidad posterior acromioclavicular. Y este último estudio, entonces, lo que nos muestra es, ellos quieren proponer una nueva clasificación, porque como ya vemos, Rockwood se queda un poco corto en saber qué tanta inestabilidad posterior tiene o no el paciente, y sobre todo, pues solamente para las tipo 3. Entonces, ellos pues quieren hacer un ajuste a esa clasificación y proponen esto. Lo que hicieron fue un estudio poblacional de 61 pacientes. En promedio, la lesión la vieron a los 6 días. Los que más pacientes hubo fue la tipo 3 y la tipo 5, y ellos hicieron todas estas mediciones. Primero, una AP bilateral con estrés con carga de 10 kilos axial, una bilateral Alexander, una axilar, y hicieron la evaluación clínica de los scores. El TAF score, el de inestabilidad acromioclavicular, el constant score y el SSB, que es más o menos la percepción de la función de subjetiva de su hombro. Entonces, ¿qué miraron ahí? Y es que es muy rescatable este estudio, porque ellos sí midieron no solamente la parte funcional, sino la traslación dinámica horizontal por medio de la de Alexander, pero la midieron. ¿Y qué midieron? Entre nada de traslación, que es que esté en línea el acromion y la clavícula, parcial, que es lo que les decía, de más o menos el 50% del ancho del acromion, y completa, que es más del 50% del ancho del acromion. Entonces, aquí, ¿qué vieron? Que generalmente, digamos que las 3 y las 5 son las que más inestabilidad posterior tiene, tanto parcial como completa. Y en los scores y los resultados, pues teniendo en cuenta el tipo de lesión, lo que muestran es que la escala de inestabilidad acromioclavicular es la que más relación tiene con el tipo de lesión. Es decir, a medida que va aumentando la lesión, a medida que va aumentando la inestabilidad dinámica horizontal, el score en los puntos de ese score van disminuyendo. Luego ellos pues proponen que lo que se debería mirar es la funcionalidad, es con esa clasificación o con ese score. Y adicional, entonces, ¿qué es lo que muestran aquí? Teniendo en cuenta que ese fue el mejor que se calificó y que predice la lesión y la inestabilidad posterior, muestran cómo definitivamente sí es muy bueno este score, porque en los puntos que da en la parte radiológica, a medida que va aumentando la lesión de 1 a 5, digamos que va disminuyendo la cantidad de puntos que da la parte radiológica, y dentro de esos puntos que da la parte radiológica es esa inestabilidad posterior, como ya les venía diciendo. Entonces, a partir de eso, lo que ellos quieren es proponer una nueva clasificación de la inestabilidad acromioclavicular aguda. Entonces, ellos piensan que inicialmente uno debería estudiar la parte vertical, es decir, igual siguen manteniendo la medida de la distancia coracoclavicular, y lo que piensan es
dividirla entre menos de 30% y más de 30%. Y luego de tenerla entre tipo 1 y tipo 2, con este punto de corte, lo que quieren es que adicionalmente se mida la traslación dinámica horizontal. Entonces pensaría uno en que no tenga o que sea parcial o que sea completa en los dos tipos. Y ellos lo que piensan es que de esta forma de clasificar, las tipo 2 serían las lesiones que tendrían que hacerse manejo quirúrgico, y las tipo 1B serían las que también deberían hacerse manejo quirúrgico por esa traslación dinámica horizontal. Y el CAPA para la concordancia intra e interobservador de este tipo de clasificación lo tuvieron entre 0,82 y 0,80, y ellos piensan que uno de sus dificultades y de sus falencias es que todavía no tienen, o sea, dicen pues que la medición de la traslación horizontal todavía no es muy precisa, a pesar de que uno simplemente es 0, 50% o más del 50%, piensan que no va a ser suficiente para definir clínicamente si esto tiene una repercusión en sintomatología. Entonces, digamos que es una propuesta que tienen a raíz de todo lo que les vengo diciendo, pero pues todavía no es algo que cambie y pues son muy poquitos pacientes. Entonces, a futuro quieren hacer una corte mucho más grande para definir si es buena o no esta clasificación. Entonces, como conclusiones, el conocimiento pues de la anatomía de la biomecánica de la articulación acromioclavicular es muy importante para entender de dónde viene la inestabilidad dinámica posterior. Hay múltiples métodos de medirla para evaluar la traslación posterior, pero en este momento no hay una evidencia que sea contundente que determine si esas mediciones se correlacionan clínicamente con una inestabilidad que produzca una disquinesia escapular y que produzca y que sea necesaria una cirugía. Entonces todavía es un campo que todavía está en estudio y que por ahora, digamos que clínicamente lo podemos hacer con la manipulación, y podríamos hacer la proyección de Alexander, que es como la más sencilla para definir si sí o no está cabalgada la articulación acromioclavicular. Listo, doctor. Perfecto, Daisy, muchísimas gracias y muy buena revisión. De hecho, cuando uno mira la charla de Daisy, pues no ve tantos artículos como a veces estamos acostumbrados en otras charlas, pero estos que mostró Daisy son los que son. O sea, no hay mucho en la literatura sobre este tema, porque como bien lo acabaste de mencionar, es como una de las puntas de lanza en el estudio de la cirugía de hombro. Digamos, en la vida práctica uno se queda con 1, 2, 4, 5, 6 y 3. Son como 3 grupos y lo va manejando, hay retorno, y lo va manejando un poco más como sencillo, sin prestar la atención a eso que nos acabas de mencionar de la inestabilidad posterior, pero aquí puede que esté como la clave de saber qué pacientes son los que quedan con dolor residual o no. ¿Sí? Como siempre dice, ay, ¿por qué algunos sí quedan con dolor y otros no quedan con dolor? Y probablemente esta sea una de esas respuestas. Clínicamente hablando, como lo mencionabas, es difícil saber los síntomas de la inestabilidad posterior, es decir, en pacientes con lesiones de los ligamentos acromioclaviculares que persisten con esta inestabilidad. Es bien complejo en la parte clínica saber esto. Hay síntomas como por ejemplo la contractura del trapecio, pacientes con antecedentes de esa inestabilidad o con antecedentes de resección, sobre todo los de resección del extremo distal de la clavícula, que uno mira y tiene 1 centímetro, de pronto 11 milímetros, está como en el límite, y el paciente casi que no refiere el dolor en la acromioclavicular, sino en la región del trapecio, y no se quita y no se quita. Ojo con esos pacientes, porque el problema puede que no sea una contractura muscular como uno está acostumbrado a ver, sino que el problema venga de una inestabilidad anteroposterior acromioclavicular. Ese es como el síntoma de esto. Y el examen físico es las pruebas que mencionaste, más la que hablamos en el club de revista, que era con el brazo pues a 90 grados de flexión, y se hace aducción y
y traslación hacia externo pues, del brazo contra resistencia. Ese es como el examen físico cuando uno quiere, mucho adicionando las pruebas que tú mencionaste. No sé, el doctor González está conectado, si tiene algún comentario. Sí, Guido, muchas gracias a Daisy. Ve uno con la revisión de Daisy que esto de la inestabilidad posterior a cambio clavicular es mucho más, es más común de lo que uno piensa, primero. Pero también veo yo que así como es cierto que vale la pena considerarlo en la evaluación inicial y sobre todo en la evaluación a unas pocas semanas después de la lesión, pues yo lo vería con un poco menos de misterio, Guido. Es decir, a mí no se me ocurre que sea práctico, aunque está escrito, pues Daisy lo mostró muy bien, que sea práctico hacer todas estas proyecciones a los pocos días de una lesión acromioclavicular. Y que duele, Yo, además. que duele y es complicado y además es una irradiación, mejor dicho, es que terminan siendo fácilmente 8 o 10 proyecciones por hombro, además si uno lo hace comparativo. Entonces yo no lo veo, no veo que eso sea muy práctico, específicamente la parte de evaluación radiológica me refiero. Creo que es perfectamente válido tener en mente que esto es más común de lo que pensamos y que puede tener consecuencias. Esas consecuencias, a mi modo de ver, no son fáciles de pronosticar. Es que ese es el punto. Ojalá que uno lograra, y esta charla nos ayuda mucho y seguiremos buscando aquellos signos, tanto clínicos como radiológicos, que le hagan, que le den a uno una pauta o o una forma de pronosticar con un poco más de precisión quién va a tener síntomas y por lo tanto, pues, a quién valdría la pena operar de una vez. Como no es fácil llegar a ese punto porque hay disparidad en las medidas, porque los grupos de pacientes son pequeños y no le permiten a uno sacar conclusiones, y porque a veces la medicina muestra que una lesión grado 5, que uno pensaría que va a tener muchas consecuencias, no las tiene tan claras, y una 2 o una 3 más o menos benignas sí las tiene. Entonces yo creo que yo rescataría, como siempre lo hacemos, la parte clínica. Es decir, yo haría dos cosas. Yo dividiría a estos pacientes en dos. Los que en forma aguda tienen las lesiones grado 4 o grado 5, eso son bastante claros los criterios y la mayoría de ellos deben operarse. Será raro el paciente grado 5 que uno no opere, pero pues la mayoría los va uno a operar. Los grado 3, que son los de la discusión, eh, a no ser que sea, si hay un grado 3 con evidente desplazamiento posterior por clínicamente imágenes de lesión en la zona posterior, con edema, con equimosis, con desplazamiento clínico evidente, pues ese caso excepcional de golpe uno podría operarlo pronto. Pero en general, las grado 3 uno puede esperar. La clínica es la que le va a dar el criterio fundamental de si debe hacer cirugía o no. Sobre todo, Guido, porque es que no se está perdiendo mucho. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Qué hacer con los pacientes que después de una semana siguen con dolor? Esa es otra. Yo creo que a las 3 semanas es muy pronto para tomar una decisión. Incluso las 6 semanas es muy pronto. Muchos de estos pacientes van mejorando y sabemos que después de las 3 semanas, pues ya tocaría hacer un Weberdon o algo así. Entonces, en últimas, da lo mismo esperarse entre 6 semanas y 12 semanas o algo así. Yo prefiero esperar un poco más, porque ya la cirugía es la misma. Es decir, si uno va a hacer una cirugía a las 4, 5 o 6 semanas, o la va a hacer a los 6 meses, es un Weberdon lo que va a hacer. Entonces, pues yo prefiero esperarme porque algunos pacientes, y eso ya es puro criterio, eso ya es pura experiencia clínica, yo no estoy aquí basándome en ningún artículo, algunos pacientes que tienen síntomas en las primeras 6 semanas, pues se les quitan a las 12 o a las 16. Entonces, pues, ¿para qué operarlos? Yo operaría a aquellos pacientes con lesiones dolorosas. En general, el tiempo que daba Rockwood, recuerdo, eran 6 meses. Si de 6 meses después de esta lesión el paciente sigue con molestias, pues creo que ya no hay que esperar mucho más. Eh, pero no pensaría en tomar una decisión a las 3 o 6 semanas porque me parece apresurado. Eh, no está en ninguna parte descrito cuáles pacientes que tienen síntomas a las 3 o 6 semanas
siguen con síntomas crónicos y cuáles se mejoran. Y yo creo que la mejor forma de saberlo es simplemente seguirlos un poquito más. Entonces eso sería como el resumen que yo haría con una mezcla de lo que describió Daisy con precisión y con una mezcla de un poco de criterio clínico no informal. Sí, no, Doctor, yo tengo una pregunta. Y es que en muchos artículos de los que leí hablaban de darle tanta prioridad a esta inestabilidad posterior como para que adicional a la reparación coracoclavicular se hiciera el cerclaje acromioclavicular. No sé, ¿ustedes qué piensan sobre eso? Yo creo que no es necesario, Daisy, en los casos agudos claramente no es necesario. Porque al igual que los ligamentos coracoclaviculares, los que están rotos, en los agudos digo, los acromioclaviculares, una vez que uno reduce la clavícula y la pone en su puesto, sobre todo cuando el extremo distal está íntegro y la cápsula que tú mostraste está ahí, pues rota, pero está ahí, y uno hace una reparación anatómica de los ligamentos, pues la reducción de la acromioclavicular en posición correcta y bien fijada hace que se cicatricen todos los ligamentos, tanto los coracoclaviculares como los acromioclaviculares, tanto que uno no le pone puntos a los coracoclaviculares, simplemente los acerca al reducir la luxación acromioclavicular. La pregunta creo que sería, la pregunta es relevante sin duda, pero entonces es ¿qué hace uno en los casos crónicos en donde va a resecar el extremo de la clavícula? Y ahí es difícil pensar en cerclajes acromioclaviculares porque precisamente va a haber una resección, va a haber un espacio de 1 centímetro o 1,5 centímetros y se pregunta uno si cualquier instrumento o modo de fijación entre esa clavícula y el acromio, que están distanciados, se justifica. Sobre todo teniendo en mente que al no haber extremo de clavícula, pues seguramente no va a haber mayores síntomas si hay un poquito de desplazamiento posterior, porque simplemente no hay contacto articular. De hecho, tú sabes que la cirugía de Montfort para dolor acromioclavicular es quitar el extremo. Al quitar el extremo, pues entonces la fuente de dolor ya no es tan clara. Quedaría, obviamente, una fuente de dolor por una grosera inestabilidad posterior de la clavícula, pero es que inestabilidades severas posquirúrgicas no hay, porque precisamente el solo hecho de fijar la coracoclavicular ya es suficientemente buena. Entonces, si uno mira cuándo hacer una reconstrucción acromioclavicular, yo no lo veo. Yo no creo que se justifique ni en los agudos ni en los crónicos. No veo las ventajas ni la necesidad. Sí, esa es una muy buena pregunta, Daisy, porque evidentemente eso está muy, muy de moda ahora, porque biomecánicamente y para evitar algunas complicaciones, como lo mencionaba el doctor González ahorita, pues sí, hay una tendencia a que con el injerto que se utiliza para hacer la fijación coracoclavicular, ese mismo injerto no se corta, sino que se pasa una banda hacia el acromio. Entonces, hay como un puente, digamos, entre la clavícula resecada y el acromion, donde está el puente del injerto. Digamos, la filosofía detrás de esto es evitar esta inestabilidad horizontal residual y que esto quede causando síntomas. ¿Sí? Es decir, ya estoy ahí, ya tengo el injerto pues es suficientemente largo como para ir hasta el acromion, ¿por qué no usarlo? Entonces, digamos que esa es como la contra a lo que el doctor González acaba de mencionar y tiene razón, digamos, si no hay clavícula distal, si ya está estable el eje coracoclavicular, pues probablemente no va a tener síntomas en la acromioclavicular, pero vuelvo, insisto, o sea, esto es lo más frecuente y estoy de acuerdo, pero la razón por la cual se hace la fijación con el remanente del injerto hacia el acromio es esa, es como para evitar una complicación de inestabilidad anteroposterior. Esa es como la filosofía detrás de esta fijación. Y técnicamente no es tan complejo. ¿Por qué? Porque el injerto ya está ahí. O sea, uno no utiliza, y eso que quede claro para las que están conectadas, las personas que están conectadas, no son dos injertos diferentes. Es el mismo injerto que se utiliza cuando uno lo pide al banco de huesos, pues es
una vez hecha la fijación coracoclavicular, se manda el remanente hacia el acromio. Entonces, en vez de cortarlo, pues se fija. Y ya es como la forma como se hace esto. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Si no, son las 7 y dejamos acá. No hay nadie levantando la mano. Bueno. Doctor González, muchas gracias. Daisy, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Nos Daisy. vemos en 8 días. Que estén bien. Chao. Vale, doctor, chao. Chao. Hasta luego.